Los funcionarios de prisiones denuncian que el número de efectivos y sus condiciones de trabajo no son suficientes para garantizar la seguridad en las prisiones españolas. Se sienten un colectivo abandonado dentro de la administración del Estado y piden aumentar el número de personal y mejorar los medios, la formación y el poder adquisitivo. Hoy nos acompaña Enrique Torre, funcionario de prisiones. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Bueno, los funcionarios de prisiones terminaron el año con manifestaciones, con huelga, pedían mejoras económicas, también mejoras en la formación. ¿Cómo se presenta este 2019? ¿Son optimistas de que se pueda llegar a algún acuerdo? Empezamos a ser ligeramente optimistas. Tuvimos movilizaciones, como usted dice, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, con un pésimo resultado, esa es la verdad, porque fíjese lo que recibimos en esas manifestaciones, en esas concentraciones a las puertas de los centros penitenciarios, fueron rigurosas, severas e injustificadas cargas policiales por las que todavía hoy nadie ha pedido disculpas. Después se convocó a nuestros representantes sindicales, se les convocó expresamente, solamente para decirles que no había ni un céntimo para nosotros, lo cual, bueno, pues resulta humillante para un colectivo tan maltratado como el nuestro. Ahora creemos que las cosas están empezando a cambiar ligeramente. Ayer el Congreso de los Diputados aprobó no solamente el Real Decreto de subida salarial a todos los funcionarios del AGE, sino la tramitación de este Real Decreto como proyecto de ley por la vía de urgencia para introducir ahí algunas mejoras, algunas enmiendas que mejorarían la cuestión retributiva de los funcionarios, de los trabajadores penitenciarios, que es justa y que merecemos. Ahora lo que necesitamos es que todos esos partidos políticos no retrasen la tramitación de ese proyecto de ley, no pongan trabas, ya que todos están convencidos de las bondades y de lo justo de nuestras reivindicaciones, que se lleve adelante a la mayor brevedad posible. Porque mire, mientras no se haga, la política de personal de la Secretaría General tiene consecuencias directas no solo sobre la seguridad de los internos y de los funcionarios, sino sobre la vida de algunos internos. Tiene mucha relación. Por eso es importante que las reformas y las mejoras se ejecuten cuanto antes. ¿Pero lo que están pidiendo es inasumible por el Estado? No. Mire, yo tengo una opinión personal. Creo que la gestión de las prisiones, la gestión de la crisis de las prisiones en España se está llevando, que es muy grave, que es mucho más grave de lo que la sociedad pudiera imaginar, se está llevando bajo emociones muy viscerales, sobre el ego y la soberbia. Y no quiero ser injusto, quiero ser ajustado a la realidad. Pagarle razonablemente bien a los trabajadores penitenciarios es calderilla para el Estado. Estamos hablando de apenas 50 millones de euros al año. Eso no es dinero. Estamos viendo cómo hace poco se destinaron a los Mossos de Escuadra 750 millones de euros. 750 millones de euros. Con la visita del presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros a Barcelona, como gesto, como detalle, como pequeña nota, se destinaron otros 200 millones de euros. Es decir, es muy poco dinero. Por eso yo creo que cuando no se concede es una cuestión de orgullo mal entendido. Y respecto a las reivindicaciones laborales en cuanto a la necesidad de incorporar nuevos profesionales, es imprescindible. Mire, existe una relación directa y siniestra entre la política de personal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los fallecimientos en prisión. Le explicaré por qué. Cuando llega un puente de los que tenemos en el calendario español, a los internos en instituciones penitenciarias que en un porcentaje elevadísimo tienen patologías psiquiátricas, se les da una bolsa de medicación para que ellos se la administren durante 5 días. Enfermos que apenas tienen control sobre sus propias conductas porque son politoxicómanos, porque son dependientes de esas sustancias y de otras, de modo que muchos de ellos se las toman compulsivamente todas el mismo día, todas esas pastillas, toda esa medicación, y cuando vas a trabajar el primer día de una prisión, pues no sabes lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar un muerto, una persona de una gravedad extrema a la que hay que llevar rápidamente a enfermería porque ha entrado en sobredosis. Y esto se solucionaría de una manera muy sencilla. Hay que contratar auxiliares de enfermería, que son auxiliares de enfermería, que no cobran como un neurocirujano. Sin embargo, de esta manera se podría hacer que se dispensara la medicación como en otras instituciones públicas, como en las residencias de ancianos, como en los hospitales, donde la medicación se da a diaria. Solamente con esto se salvarían vidas en prisión, solamente con esto. Y no hacerlo es una inmoralidad inaceptable que deben ya de asumir definitivamente los responsables de la Secretaría General y por tanto del Ministerio. Porque ahora mismo, ¿cuántos funcionarios de prisiones hay en España y cuántos más se necesitarían, en su opinión?
Pues sobre una plantilla estimada, pero no estimada por las organizaciones sindicales ni por los trabajadores, sino por las relaciones de puesto de trabajo que elabora la propia administración cuando abre un centro penitenciario. Dice, bueno, pues aquí debe haber 200 funcionarios de vigilancia, debe haber 12 médicos, etcétera. Bueno, pues sobre esos cálculos de la propia administración, ahora mismo tenemos un déficit de aproximadamente 3.500 personas, sobre una plantilla de aproximadamente 22.000. Es decir, estamos hablando de un 17% de carencias. Eso es muchísimo, eso es inaceptable porque supone una carga de trabajo y una merma en la seguridad importantísima. Fíjese, los políticos en este último año 18 que dejamos atrás, pues les gusta hablar con palabras tal vez huecas, y yo lo lamento decirlo, sobre la Constitución y sobre el artículo 25.2, que es la reinserción de los internos. Y está muy bien, pero la reinserción, lamentablemente, como todo en la vida, cuesta dinero. Hay que destinar los medios adecuados, medios económicos, medios materiales, medios humanos, para que eso salga adelante. Porque si no, es imposible. Y ahora mismo los medios en prisión están más que mermados. Los funcionarios están humillados y verdaderamente no podemos seguir de esta manera. Tenemos que acometer entre todos esta labor tan importante que tenemos en beneficio, insisto, de internos y de funcionarios. Y ambas partes, están siendo maltratados por la institución. Y lamento tener que decirlo, pero eso es cierto y no es una cuestión subjetiva, es que podemos demostrarlo. Según los sindicatos, solo en 8 años, dicen, se han perdido 3.400 empleos y lo peor, en su opinión, es que se han inaugurado nuevos centros. Claro. Y además ocurre que cuando tú le preguntas a la Secretaría General, en una manipulación perversa de las cifras, en una cocina de las estadísticas que ellos practican, dicen que estamos en el proceso de contratación, de oposición de 800 trabajadores. Pero es que no nos cuentan que casi cada año se jubilan casi 500. Esta es la parte que ellos no cuentan a los medios. De manera que la reposición real pues puede ser de unos 300 trabajadores este año, que hay una buena oferta de empleo público. Porque hay oposiciones este año. Efectivamente. Nosotros durante la crisis soportamos bajadas salariales. Fíjese que cobramos menos ahora que hace 11 años. Cobramos menos ahora que eso hace 11 años. Con el incremento en el coste de la vida que esto supone, pues una merma a lo mejor tal vez del poder adquisitivo de un 30 a un 35%. Pero si yo le mostrara cualquiera de mis nóminas de hace 11 años, en términos netos, con lo que yo voy al supermercado, como todos ustedes, es menos dinero. De tal manera que, en fin, de esta manera no se puede seguir. El salario es esencial como estímulo para cualquier trabajador. Pero no solo queremos hablar de dinero, ¿eh? Nosotros necesitamos y queremos ya el reconocimiento social que las instituciones nos han negado durante años. Si me permite, muy brevemente, le voy a poner un ejemplo. Fíjese, esto lo han hecho todos los partidos políticos, ¿eh? Esto no es una huelga ni una movilización política. Nosotros tenemos quejas de este gobierno y del anterior. Y así ha sido, lamentablemente, y espero que ahora todos lo vayan enmendando progresivamente. El pasado 4 de mayo, con motivo de la disolución definitiva de ETA, el presidente Rajoy en la Moncloa dio un discurso institucional en el que, bueno, pues muy merecidamente agradecía y homenajeaba a todos los colectivos que sufrieron el azote del terrorismo. Ahí se mencionó a los militares, está muy bien, a la policía, a la Guardia Civil, a los sanitarios, a los periodistas, a los políticos. Yo digo que si hay gato en Moncloa tuvo su homenaje aquel día también, pero no hubo ni una sola palabra para los funcionarios de prisiones. Nunca la hay. Tampoco la hubo en tiempos del presidente Zapatero. Y nosotros estamos muy dolidos con eso. Fíjese, nosotros hemos puesto muertos sobre la sangrienta mesa terrorista de ETA. Nosotros hemos sufrido en la persona de Ortega Lara el secuestro más largo de la historia de España. 532 días en un zulo. Ortega Lara, hoy algunos indeseables le dicen: Ortega, vuélvete al agujero. Es inaceptable. Ortega Lara, que a nadie se le olvide que es funcionario de prisiones. Nosotros hemos puesto muertos, nosotros hemos tenido que mirar debajo de nuestro coche durante décadas cuando desplazábamos al trabajo o al supermercado o al llevar a nuestros niños al colegio en previsión de que hubiera debajo un artefacto explosivo. Nosotros hemos tenido que ser escoltados para ir al trabajo. Todavía hay comunidades en España donde ser funcionario de prisiones es una profesión un poco de riesgo, en la que tienes que ocultarla y, lo que es peor, tienes que decirle a tus hijos, obligarles a mentir en el colegio sobre el trabajo de sus padres. Nosotros merecemos el reconocimiento de las instituciones y no lo hemos tenido. Y esa es una deuda. Ahora que tanto gusta hablar de deudas históricas, pues yo creo que esa es una deuda histórica de las instituciones democráticas con los funcionarios de prisiones. Lo merecemos. Hacemos una gran labor social, no solo de seguridad, sino de tratamiento. Nadie nos lo ha reconocido nunca. Yo creo que ha llegado el momento de hacerlo. ¿Y sienten la complicidad de la sociedad? Porque sí que han hablado de ese hartazgo de las administraciones, de todos los gobiernos hasta ahora.
es una profesión a lo mejor poco visible, ¿sienten entonces que tienen esa complicidad con la sociedad o también están un poco apartados? Cada vez más. Mira, las instituciones, particularmente el Ministerio, la Secretaría General, siempre se ha preocupado de que los funcionarios de prisiones y lo que ocurre detrás de los muros de las prisiones no se conociera. No se conociera simplemente porque representamos lo que la sociedad aparta. La gente cree que cuando a un Montoya o cualquier otro delincuente, estos famosos, se le ingresa en prisión, desaparece y se volatiliza. Pero es que no se volatiliza, nos lo quedamos durante 15, durante 20 años y nosotros lo soportamos todos los días. Seguro que capturar a un tipo de estos es muy complicado, pero claro, aguantarlo durante 20 años es muy complejo. Antes, como decíamos, las instituciones se preocupaban de que no se conociera lo que había detrás de los muros, pero ahora los funcionarios nos hemos cansado y ya no nos vamos a callar nunca, por más que nos reprendan y nos presionen desde la Secretaría General y desde el propio Ministerio. De modo que la sociedad empieza a conocer lo que hacemos. Salvamos vidas, esto nadie lo sabe. Nosotros apagamos incendios y no somos bomberos. Nosotros practicamos maniobras de reanimación sin formación ninguna, prácticamente de manera intuitiva. Nosotros hemos descolgado y descolgamos a internos que están en tentativa de suicidio y los hemos bajado literalmente de una cuerda y se les salvan las vidas todos los años. Nadie se preocupa de contar todo lo bueno que hacemos, pero nosotros hemos decidido contarlo. Y lo vamos a hacer, y la sociedad cada vez es más comprensiva con nuestro trabajo y nos lo reconoce. Pero debería de haber en la Secretaría General, como lo tiene la Guardia Civil y la Policía, un departamento encargado de velar precisamente por la imagen, por la buena imagen y por difundir la labor que hacemos los funcionarios de prisiones. Sin embargo, y ya acabo, déjeme que le diga cuál es el plan que tiene la Secretaría General para acabar con estas informaciones y estas tragedias que últimamente estamos viendo en prisión. Dice la Secretaría General a los directores de los centros penitenciarios, le manda una nota interna y le dicen que a los directores, repito, que cuando algo gordo ocurra en vuestros centros penitenciarios, sabiendo que tarde o temprano va a salir, nos aviséis para hacer una voladura controlada de la información. Repito, para hacer una voladura controlada de la información. Esto realmente es vergonzoso. Si hubiera gente seria, si hubiera gente responsable en la Secretaría General del Ministerio, deberían empezar ya los ceses mañana, después de esta comunicación, insisto, oficial a los directores de los centros penitenciarios. Voladura controlada de la información. Este es el tratamiento que le van a dar a las tragedias, a los suicidios y a los fallecimientos que están ocurriendo últimamente en la prisión. Pues esto es lo que tenemos. Y no solamente están pidiendo ustedes una mejora económica, también hablan de su seguridad, porque se enfrentan diariamente a conflictos, a agresiones dentro de los centros penitenciarios. ¿A qué tipo de situaciones se tiene que enfrentar un funcionario de prisiones? Pues mire, la prisión, desgraciadamente, no es la Universidad de Harvard, ¿eh? O sea, es decir, allí va gente que la sociedad aparta porque ha roto las más elementales normas de convivencia. Hay gente también afable, no nos vamos a engañar, pero hay gente muy peligrosa, o hay gente potencialmente peligrosa que en cualquier momento puede estallar. Y a nosotros nadie nos forma para eso. Fíjese, si usted toma las últimas promociones de los últimos 10-15 años de funcionarios y trabajadores de instituciones penitenciarias, casi todos ellos, el 80%, tienen una titulación universitaria. Es decir, llegan inicialmente bien formados académicamente. Y eso repercute en la calidad del servicio que reciben los internos. Pero a partir de ahí se acaba la formación. Es decir, la Administración no proporciona apenas formación a los funcionarios. Ni nos adiestra para la aprehensión de drogas, que es necesario, y aprendemos mucha. Pero lo hacemos, como digo, en base a nuestra propia intuición y a nuestra propia experiencia. No hay formación. Las psicólogas que tienen que impartir el tratamiento penitenciario tampoco reciben apenas formación. Se les pasan unos manuales y con eso aplica el tratamiento. Y ellas están demandando formación, que se les financie parte de la formación, que dé formación de calidad a la Administración penitenciaria y no lo hace. Entonces eso repercute no solo en el tratamiento de los internos, sino en la seguridad. Y además, cuando hay pocos funcionarios para vigilar, pues imagínense, la tragedia está servida. Debo decirle además una cosa muy importante. Estamos reclamando ser reconocidos como autoridad. No la tenemos. Fíjese que cuando vamos en un cercanías, el revisor que nos pide el billete es autoridad. Y está muy bien que lo sea. El conductor de autobuses es autoridad en el ámbito de sus funciones y está muy bien que lo sea. Los maestros que trabajan con niños tienen reconocida la autoridad. Los médicos también. Bueno, pues nosotros que 24 horas al día trabajamos con delincuentes no tenemos reconocida la condición de autoridad. Si no fuera porque es trágico, sería ridículo. Nosotros tenemos maestros dentro de las prisiones. Tenemos que garantizar la seguridad de esos maestros. Y sin embargo, ellos son autoridad y nosotros que hemos de garantizarle la seguridad no somos autoridad. Es algo vergonzante que deben de corregir de manera inmediata.
Porque las sanciones son mínimas, ¿no? Claro, las que se pone un interno que prácticamente gratis. Una sanción a lo mejor de 300 euros que nunca paga naturalmente porque es insolvente y, rara vez sale prácticamente gratis. Y cuando una agresión es más grave, el señor Marlaska ha dicho, se atribuye como mérito propio, que ha conseguido poner a disposición de los funcionarios a la Abogacía General del Estado y a adelantar las indemnizaciones. Como los internos no pueden indemnizar, bueno, pues el señor Marlaska, yo lamento decirlo porque ha dilapidado su prestigio como magistrado acumulado durante años en apenas unos meses en el Ministerio. Está mintiendo. Eso no lo ha aportado él. Eso lo ha aportado un sindicato que se llama ACPC, de instituciones penitenciarias. Lo ha ganado mediante una sentencia judicial que es de obligado cumplimiento para la Administración. Por tanto, que no se lo atribuya al señor Marlaska, que no es cierto. Lamentablemente, como digo, agredir, pegar a un funcionario de prisiones en España sale gratis. Eso hay que corregirlo inmediatamente porque eso no entra en nuestro salario. Y además hay que evitar que esas agresiones se produzcan. Y reconocer la condición de autoridad haría que hubiera menos agresiones y habría más seguridad también para los internos. Los primeros que demandan seguridad son los internos, ¿eh? Si los funcionarios no tenemos la autoridad dentro de la prisión, aquello se convierte en un caos y ellos lo saben. Aquello sería la ley del más fuerte, la ley de la calle, la ley de la que ellos proceden. Necesitan seguridad, las necesitamos todos, internos y funcionarios. Y luego están demandando cosas tan fáciles o tan sencillas como el uniforme. Háblenos del uniforme que llevan los hombres y aún peor las mujeres, claro, que ya claro. es... Acabo de ver en las imágenes que ustedes pasaban cómo a las mujeres las proveen de un pañuelo estupendo con el que poder ser estranguladas en cualquier momento por alguno de los psicópatas que tenemos en prisión. O sea, estos son los expertos de seguridad que diseñan nuestro uniforme en la Secretaría General. Hablábamos antes de los incendios que apagamos los funcionarios de prisiones, que tenemos que apagarlos sin formación. Nos dan 5 horitas y ya eres bombero torero, como digo yo, con 5 horas de formación. Esto es ridículo. Bueno, pues con el uniforme con el que entramos a apagar los incendios con el que trabajamos, esos zapatos literalmente se derriten cuando entras en una celda en llamas. Se derriten porque no es... Los guantes que estamos viendo son guantes de jardinero en los que ustedes pueden comprar en cualquier ferretería, que provocan, cuando tú estás haciendo una intervención para retirarle a un interno un arma penitenciaria o una aguja, provocan lesiones que son un accidente biológico severo que somete a una verdadera tortura durante un año al funcionario, sabiendo si ha sido infectado o no. Necesitamos unos guantes, no queremos ni más ni menos que nuestros compañeros de la Guardia Civil y la Policía, que tienen una buena dotación de uniforme y un buen complemento salarial que se acaba de aprobar para ellos. 750 euros para la Guardia Civil, 561, si no recuerdo mal, para la Policía. Para nosotros, 0 céntimos, 0 euros. Nosotros no vamos a tolerar que se nos humille. El señor Ortiz, que es juez, y el señor Marlaska, que es juez, saben muy bien que lo único que no perdonamos las personas en general somos la humillación. Y nosotros estamos siendo humillados. No podemos consentirlo. Ellos están de paso. Ellos volverán a sus carreras judiciales. Pero nosotros nos quedaremos. Y será de infausto recuerdo este ministro para las instituciones penitenciarias. Y estamos viendo los uniformes también de las mujeres con falda. Claro. Pues absolutamente inadecuado para un entorno potencialmente o eventualmente violento. Falda, como le digo, la propia calidad de los tejidos es insoportable cuando llega el verano. O sea, es decir, además lo hemos visto como el mismo diseño de uniforme va decayendo en calidad a lo largo de los años. ¿Dónde va ese dinero que se pierde en la calidad de nuestro uniforme, de diseño ridículo que hasta los internos hacen chistes? Es decir, necesitamos muchos cambios. Fíjese, ni siquiera el lenguaje es inocente. A nosotros nos llaman institucionalmente, ese es nuestro nombre, somos el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Pues miren, no somos ayudantes de nada, nosotros tenemos nuestras propias funciones. De hecho, últimamente nos toca hacerlo casi todo a nosotros, no somos ayudantes de nada. Pero el lenguaje, como digo, nunca es inocente. Hay muchas cosas que cambiar en instituciones penitenciarias y ha llegado el tiempo de hacerlo, porque nosotros ya no nos detendremos. Queremos un ministro que nos represente y sobre todo que no nos persiga. Fíjese, yo lamento decir esto, porque esto, repito, no es una cuestión política. Nosotros nos han tratado muy mal. Fíjese, el anterior ministro, el señor Zoido, del Partido Popular, era un hombre que no era capaz de decir de seguido Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No es tan difícil, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No era capaz, se trababa, se trabucaba. Ese era el conocimiento que tenía de la institución. Lo digo así, pero del señor Marlaska no puedo decir cosas mucho mejores. Ha pasado de perseguir terroristas, de procesar a Otegi, a enviar a la Fiscalía para perseguir funcionarios de instituciones penitenciarias. Esto es absolutamente vergonzoso, a sus propios funcionarios. En fin,
de verdad, necesita este hombre hablar con funcionarios de prisiones y no con mandos intermedios que le escriben los papeles y que le dicen medias mentiras, que son siempre que le dicen medias verdades, como digo, que son siempre las peores mentiras. Necesita hablar con funcionarios que trabajan en el interior de las prisiones, que le cuenten la realidad que yo estoy convencido que la desconoce. Porque entró con la mejor intención, dijo que iba a corregir los errores y los agravios del Partido Popular. Y nosotros le creímos, pero nos ha engañado. Y eso es muy difícil de perdonar. ¿Van a continuar, por tanto, las reivindicaciones en ese 2019? Sin duda, sin duda. Mire, para pasado mañana hay una cita en la que, de nuevo, no conocemos el orden del día, pero pasado mañana la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha convocado a nuestros representantes sindicales. No sabemos muy bien con qué intenciones, porque la última vez les llamó que para nosotros no había nada. Mire, para eso no hace falta llamarlo, le manda usted una cartita y le dice, de momento no hay disposición presupuestaria, ustedes se quedan. No, pero se les llamó, se les sentó en la mesa y de esta manera nos humillaron a todos. No sé el plan que hay para pasado mañana. Lo que sí sé, porque así me lo transmiten mis compañeros, es que la paz social ya no podrán garantizarla a solas la Administración y los sindicatos. La paz social pasa por un acuerdo con las plantillas. Cualquier atisbo de acuerdo ha de ser votado por los trabajadores penitenciarios. Si no, no hay paz social. Ellos no podrán garantizarla. Nosotros seguiremos tomando la calle y haciendo las acciones que sean necesarias para conseguir todos los objetivos que legítimamente nos merecemos. Ahora todos los partidos políticos parecen estar de acuerdo. Insisto, es muy importante que lo que se aprobó ayer como tramitación urgente del proyecto de ley, se introduzcan las enmiendas y se voten rápido. No nos pueden tener medio año más en esta situación, porque, como digo, eso cuesta vidas. Nos jugamos la seguridad, nos jugamos el tipo todos los días y cuesta vidas de internos. No deben retrasarlo nada más. Tenemos ahora mismo el apoyo prácticamente de todos los partidos políticos. Incluso ayer el PSOE decidió no quedarse solo y votar también esta tramitación en el Congreso. Esperemos que nos acompañen y que la situación se corrija. Si nosotros, miren, tenemos muy buena voluntad. Yo quiero ir a trabajar y quiero volverme a mi casa y no a dar que ando como la Piqué con el baúl hablando de mi libro de Platón en Platón. Yo quiero volverme a mi casa, pero que nos crean, no nos iremos con las manos vacías. Pues Enrique Torre, muchas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte. Gracias, muy amables. Un placer, buenos días. Gracias. Nosotros vamos a ir con